El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAT al aire. Mis queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el espectro que nos da la tecnología a nivel mundial. Recuerden que este es programa dirigido para los gobiernos autónomos centralizados. Hoy tenemos un importante programa que comentarles, que transmitirles, sobre todo bajo la temática que nos corresponde con respecto a cómo pensar la perspectiva territorial desde una lógica y fortalecimiento de la planificación, el desarrollo y, por supuesto, el fortalecimiento de nuestros gobiernos autónomos descentralizados. La temática entonces del día de hoy es la mirada prospectiva, es esencial para la determinación de la política pública. Compartiremos todo esto con un amigo de esta casa. De hecho, vamos también a comentarles con él lo que estamos preparando desde Educación Continua para todo el público de Ecuador y Latinoamérica. Él es Jean Paul Pinto, ingeniero comercial con 20 años de experiencia profesional, docente y capacitador en temas de construcción de escenarios y generación de innovaciones de ruptura. Conferencista en más de 10 países y profesor de posgrados en universidades del Ecuador y Colombia. Tiene una maestría en marketing, ¿no es cierto? Máster en ciencias de la gestión y maestría en seguridad y defensa por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Es doctor en administración por la Universidad del Valle y en la actualidad viene desarrollando un proceso de innovación para la imaginación y materialización de productos y servicios de ruptura. Bueno, tenemos una amplia experiencia, mi querido Jan. Bienvenido a este programa. Espero que te sientas bien y sobre todo darte la bienvenida para hablar algo tan importante como la prospectiva. Quizás a lo mejor con eso deberíamos empezar. ¿Qué entenderíamos por prospectiva? Nuevamente, bienvenido. Gracias, Edison. Qué gusto estar contigo el día de hoy. Un saludo a la audiencia del programa. Mira que como tú lo has expresado muy bien, pues la perspectiva es fundamental. Yo creo que los territorios, los países que no piensan en el largo plazo están sometidos a un poco al desastre, al colapso futuro, ¿no? Los países que sobreviven y que tienen realmente una larga vida son aquellos que piensan y programan para el largo plazo, ¿no? Esto implica un poco inclusive olvidarse de las lógicas políticas, ¿no? Porque a veces lo que asistimos en los gobiernos locales es, bueno, yo voy a hacer obras de acuerdo a mi periodo, a lo que me dé más votos, pero realmente no tenemos a visionarios a nivel general que digan, no importa, yo voy a pensar mi ciudad a 20, 30 años más, voy a dotar de tecnología, de transportes, de calidad de vida, de servicios, para que la gente que viva dentro de 20 o 30 años más, ¿no es cierto? Esos niños que todavía no han nacido, tengan mejores condiciones que la gente que actualmente vive en el territorio, ¿no? Entonces, la perspectiva lo que busca es que la gente piense más en el futuro. Hace más de 50 años, esto Gaston Berger en Francia se quejaba de un filósofo francés que decía que la gente tenía una actitud muy retrospectiva, es decir, pensaba mucho en el pasado. En las escuelas se estudia mucho la historia del pasado, pero que realmente no teníamos una actitud prospectiva, es decir, mirar hacia adelante, interesarnos en el largo plazo, en el futuro, lo que podría llegar a pasar, y en función de eso tomar decisiones, ¿no? Entonces, la perspectiva como tal aplicada a los territorios implica realmente preguntarse, bueno, de aquí en 20 años más mi territorio, ¿cómo quisiera que esté? ¿Cómo no debería estar? ¿No es cierto? En términos, como te digo, de transporte, de educación, de calidad de vida, de servicios, de tecnología, etcétera. Entonces, implica que los ciudadanos, los funcionarios del GAD en general, las empresas, los actores del territorio, piensen más en el largo plazo, planifiquen en función del largo plazo, y eso implica qué cosa, Edison. Ser ambiciosos, ¿no? Porque una cosa es planificar a 5 años yo tengo una serie de limitaciones de todo tipo para hacer cierto tipo de cosas, pero si mi horizonte es 20 años, puedo ser mucho más ambicioso en el tema de las transformaciones. Puedo pensar en cómo transformar el territorio, ¿no es cierto? Que yo quede y deje un legado, porque creo que detrás de esto, los funcionarios de que están a cargo de los GATS deberían pensar, bueno, es cierto que yo tengo un periodo de 4 o 5 años, etcétera, pero ¿cómo puedo trascender? ¿Cómo puedo dejar un legado en el territorio? Y la gente que deja un legado es aquella que pensó en el largo plazo y que dejó obras de gran magnitud que evidentemente los dejaron plasmados para el resto de la historia, ¿no? Entonces, por ahí yo haría esta pequeña introducción. Bueno, entonces ya también nos vas adelantando justamente con la temática que es prospectiva y también territorio. Y justamente hablar del corto plazo, quizás nuestros gobiernos autónomos centralizados tienen en este momento la necesidad, obviamente, de organizar el periodo administrativo para lo cual las autoridades fueron elegidas. Esto en un momento fue de 5 años, actualmente es de 4 años. Por tanto, muchas de las planificaciones también se piensan para ese plazo, obviamente respondiendo por un lado a la normativa que determina
que se tiene que cumplir con con el plan de campaña de las autoridades locales y por tanto organizar las actividades que se propusieron en campaña se vean resueltas en una organización y en una administración de los recursos públicos para poderlas cumplir. Sin embargo, lo que tú dices es muy importante. ¿Cómo nos situamos en este momento en un horizonte mucho más amplio y vamos viendo estos hitos, ¿no es cierto?, sobre los cuales estamos de alguna manera de acuerdo en que vamos a lograr, digamos, que las metas futuras, pero sin perder de vista ese horizonte que siempre lo tenemos previsto. Eh, Actualmente los gobiernos autónomos centralizados están formulando sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Seguramente muchos de ellos tomarán las alternativas de proyectarlo a mucho más tiempo, otros solamente al periodo en vigencia. Cualquiera que sean estas dos miradas sobre el ejercicio de la planificación, ¿cómo ayudaría a incorporar un enfoque de prospectiva territorial para no perder de vista esto que tú nos acabas de decir? ¿Cómo generar proyectos ambiciosos y sostenibles en el tiempo? Mira, que lo que hay que hacer, mi sugerencia sería que realmente la gente se proyecte, qué sé yo, a 20 años. Y ahí tú usas una palabra que me gusta mucho, que es la palabra hito. Entonces, hacemos la perspectiva 20 años del territorio, pero en el primer plan, en el primer POT decimos, a ver, esto es a 20 años, pero los primeros 5 años, ¿en qué nos vamos a concentrar? Ok, las prioridades, ¿cuáles van a ser? Los focos, ¿cuáles van a ser? Entonces, la idea es que básicamente siempre hay una visión de largo plazo y después si hay unos cortes, como unos hitos que tú señalas muy bien, de forma que el alcalde, etcétera, lo que haga para los primeros 5 años, decir, bueno, ok, tengo claro dónde debe estar mi territorio a 20 años, los primeros 5 años es prioritario que dé estos primeros pasos en términos de tecnología, en términos de transporte, educación, de salud, de servicios en general, de movilidad, etcétera, de migración, de seguridad. Mira que actualmente el gran reto es la seguridad, ¿no es cierto? Yo como hogar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer en términos de seguridad? Y mira que el gran problema que actualmente atravesamos en esta área es justamente ese, ¿no es cierto? Por pensar mucho en el corto plazo, nos olvidamos que la seguridad era un tema de largo plazo, que se resuelve de 10 a 20 años más, y aquí hay que comenzar dando los primeros pasos. Yo te diría que mi respuesta sería, no es prudente que la prospectiva se haga únicamente para un horizonte muy corto, en un territorio, en un tiempo corto de 5 años. 10 también es corto. ¿Por qué me dirás tú? Porque realmente para transformar una ciudad como la de Quito, donde estamos, 10 años no es nada. Mira el metro cuánto tiempo nos ha tomado, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, siempre para hacer transformaciones en un territorio, 20 años o 15 años es un buen parámetro. Y de ahí, evidentemente, lo que hacemos son cortes y decimos de esos 15 le dividimos en tres y los primeros 5 nos concentramos en esto, ¿no? Pero siempre, conforme vamos avanzando, el norte está fijado. Es más, yo te diría que lo ideal que sería que sea una especie de política de Estado. El GAD siguiente, así sea de tendencia diferente, debería tener ese norte igual. ¿Y qué implica esto? Que en el ejercicio de prospectiva que haga el GAT que está ahorita en funciones, invitar al resto de partidos, decirles, miren, ustedes son fuerzas opositoras, tienen otra visión, ¿por qué no nos acompañan en este proceso? De forma que el siguiente periodo, si es que el alcalde no se elige y viene otro GAT diferente, ellos sepan que el norte está claro, y hacia dónde vamos, simplemente cada alcalde le dará su pincelada, le pondrá su huella, sus proyectos emblemáticos, pero el norte está fijado. Entonces, yo te diría que la sugerencia sea esta, ¿no? Hacer planes de largo plazo y hacer estos cortes transversales de acuerdo al periodo de gestión de cada uno de los GAD respectivos, ¿no? Metodológicamente, estimado Jan, tenemos la lógica de sentarnos en el presente o pararnos en el presente para proyectar los distintos hitos hacia el futuro. ¿Cómo se trabaja la perspectiva situándose en el futuro? ¿Qué es lo que Mira, cambia mucho la metodología? ¿Las herramientas son distintas? ¿Cómo se da esto? Mira que esto es fundamental, y bien que lo has mencionado, porque esto se conoce como backcasting, ¿no? La planificación tradicional, la que conocemos todos, ¿no es cierto?, era hacer el típico FODA. Entonces hacías del FODA, después de ese FODA sacabas la misión y luego la visión. Pero para mí, y de acuerdo a algunos autores, también algunos expertos, este era un limitante fuerte, porque tu futuro está condicionado en función de tu presente. Lo que vas a conseguir mañana está condicionado en función de lo que tienes ahora. Y el FODA es el que te restringía mucho en ese sentido. Actualmente la lógica ha cambiado un poco y lo que te dice un poco la praxis y también la teoría es, no importa cómo usted esté ahora, lo importante es a dónde quieras llegar. Entonces, es como si, por ejemplo, te diría, mira, yo quiero hacer un doctorado en China,
Pero si hago un FODA, yo te diría, bueno, no, ni siquiera tengo las capacidades para hacerlo, pero si yo digo, yo quiero hacer esto como visión de futuro, como backcasting, digo, ok, en el 2030 voy a tener mi doctorado y luego regreso al presente y veo los hitos que debo ir cruzando, es mucho mejor porque imagino el futuro sin limitaciones, sin estas contradicciones o estos limitantes que tenía en el presente, justamente. Entonces, lo que hacemos que es, mira que yo trabajo en una cosa, en dos cosas. Lo que a mí me gusta hacer es trabajar metodológicamente en el peor escenario del escenario, no en el mejor. Yo con algunos de las que me he reunido les he dicho, verán, lo que hay que hacer no es imaginar el escenario rosa, ¿no es cierto? Desde aquí todo va a ser hermoso, vamos a ser felices en el futuro. No, no. Vamos a pensar en el peor escenario que tiene hoy Durán. Mira que si hace 2, 3 años pensábamos y hablábamos de esto, nos hubiéramos reído, ¿no? Decir, pero imposible. Yo he visto estadísticas con tasas de homicidios en algunas zonas de los ríos iguales al Medellín de los años 93, cosa que parecía ciencia ficción, pero es actualmente nuestra realidad. Entonces, yo lo que sugiero que es ir al futuro, imaginar lo peor que podría pasar y en función de eso determinar qué acciones debería tomar en el tiempo yo para nunca llegar allá. Que la idea es que nadie quiere terminar en la distopía, pero lo que hacemos es eso, nos trasladamos al futuro desde a 10, 15, 20 años. Ahí yo puedo usar eso, usualmente yo como en mi doctorado trabajé con ciencia ficción, uso novelas de ficción sobre territorios, imagino el territorio dentro de 20 años más en su peor día, ¿cierto? Su peor semana, su peor día, nos instalamos en el año 2040, describimos el territorio, lo dibujamos porque podemos hacer una maqueta, un dibujo del territorio en 20 años más, y luego pensamos de forma colectiva en un grupo participativo que sea conformado por actores claves del territorio, ¿cómo nos llegar allá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el día de hoy para en 20 años no terminar ahí? ¿Sí? Entonces, eso es el backcasting, porque antes lo que tú señalas es más bien una proyección, es el campo de la previsión, ¿no es cierto? Yo hago una previsión, digo, ¿no es cierto? De aquí, lo que en poco, yo me reúno con CADE en el centro del país, ellos tienen un proyecto muy interesante que se llama 500K. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, ¿en cuántos años vamos a llegar a ser 500.000 habitantes, ¿no? Entonces dicen, bueno, en 10, 20 años más. Pues yo les decía, bueno, eso es interesante, pero acoplemos eso con un tema de perspectiva para decir, bueno, ¿y ese 500K que vamos a tener va a ser algo positivo o negativo? Porque también puede ser un tema de sobrepoblación, de falta de servicios, de mala calidad de vida, de inseguridad. Entonces, hacemos este escenario, retrocedemos en el tiempo, llegamos al presente y decidimos qué hay que hacer desde ahora para no llegar allá. Pero una vez hecho eso, yo voy a la parte positiva. Entonces digo, a ver, estas estrategias implementadas en los próximos 5 o 10 años más, ¿qué efectos tendrían? Entonces, si se implementan, si se hace política pública en el territorio, en 10 años más, con todo esto implementado, llegaríamos a esta otra imagen del futuro. Este sería más cercana a la utopía, ¿no es cierto? Al escenario deseado, al que todos queremos crear, que es un poco lo que te habla el PDT. Recordemos que en el PDT siempre te piden hacer este escenario deseado del territorio, ¿no? Y yo lo que siempre me he preguntado es, bueno, ¿y cómo los gatos están construyendo esta imagen de futuro deseada? ¿Es simplemente alguien en una oficina que se sienta y qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, toma una copa de vino y comienza a redactar eso? ¿O realmente es un grupo participativo, ¿no es cierto?, en el territorio, con actores claves, que comienzan a imaginar el territorio dentro de 20 años más? Recordemos que el proceso de prospectiva es altamente participativo. La prospectiva no es un fenómeno individual, no es que tú en tu casa lo haces, sino que reúnes actores claves del territorio y comienzas a trabajar y a pensar y a imaginar futuros y decir, bueno, ¿y dónde queremos estar en 20 años más? ¿Cómo nos vemos? Y vamos a dibujar esto, hagamos un diseño, un esquema y usemos alguna novela, ¿no es cierto? Hacemos una descripción del territorio y después lo viralizamos, porque lo otro es que la gente del territorio, los ciudadanos también compartan esa visión, participen en la corrección de la visión y digan, yo estoy de acuerdo con el alcalde, ese es el territorio que yo quiero dentro de 20 años más, es donde yo quiero que mis hijos, mis nietos vivan. Me encanta esa visión, entonces debe ser algo muy consensuado, muy participativo. Entonces, como te decía, siempre hay que hacer backcasting. Para mí, mi segunda recomendación del día de hoy es no ir del presente al futuro, sino instalarse directamente en el futuro y regresar al presente. Y las imágenes de futuro que vamos a crear tienen que ser diversas, unas muy negativas, otras más positivas, pero siempre tiene que ser escenarios de transformación, no el tema de tendencia, porque no queremos más de lo mismo, no queremos destacarnos o pequeños cambios o pequeñas mejoras, realmente un tema de innovación radical en el territorio. Hay que hacer apuestas los territorios que realmente llaman la atención a nivel mundial son aquellos que hacen apuestas radicales, ¿no es cierto? Cambios radicales, y eso me parece fundamental. No te escucho. Lo siento. Este backcasting que tú nos estás planteando
claro, irrumpe un poco desde esta lógica de la que teníamos en la planificación, que es cierra los ojos y mírate a 20 años, ¿no es cierto? Pero también le das la alternativa, es decir, situémonos en el futuro con todos esos escenarios utópicos que sí, obviamente hay que perseguir, ¿no es cierto? Esas utopías que uno pretende, pero también los distópicos, o sea, que aquellos que no, que pueden ser confrontativos, críticos, que pueden ser inclusive lógicos en función de los fenómenos naturales, ambientales, ¿no es cierto? Los fenómenos sociales, económicos que tenemos, pero poniéndole los dos a jugar y como tú dices, regresando otra vez al presente. En ese sentido, estos diseños que tú haces frente a a ese pensamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué tú los llamas de ruptura? Por qué viene a ser esto una ruptura y no más bien, digamos que una condición o una mejora en el pensamiento de la gente y en la cultura organizacional de un territorio? ¿Es porque esto no se hace en el mundo? No es porque eso en el territorio realmente no se implementa, si quieres tú. Voy a poner una idea. Siempre en los territorios la gran pregunta del transporte y la movilidad va a ser, vamos a hacer carreteras más grandes, ¿no es cierto? Vamos a hacer autopistas más grandes para que entren más carros, cuando la lógica debe ser más bien de ruptura. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que la gente ya no use los vehículos? Y mira que yo le vi a un alcalde hoy en la mañana con este famoso ciclista que tenemos, que es campeón mundial, con Carapaz, ¿no es cierto? Ajá. Le hacía esta pregunta interesante, decía, oye, pero este tema de las ciclovías, ¿qué te parece, no? Entonces, mira que eso entra en esa lógica de ruptura, ¿no es cierto? Porque la gente lo que piensa actualmente es, no, yo necesito vías más rápidas, necesito, ¿no es cierto?, autopistas de gran velocidad, pero realmente la pregunta que hay que hacerse, y algunos alcaldes han hecho, es, ¿cómo hacer para que la gente deje de usar el vehículo? Porque en Europa, tú ves, por ejemplo, en caso de Francia, de París, la gente usa el vehículo el fin de semana. Entre semana, la gran cantidad de gente en París usa los metros, usa los trenes de proximidad. Entonces, esa es una ruptura con el territorio, con la lógica territorial. Es decir, en lugar de yo como GAD imaginar carres, expropiar y poner carreteras más grandes, ¿no es cierto?, para que haya más vehículos, es cómo podría ser una ciudad más sostenible, un territorio más sostenible, con menos emisión, ¿no es cierto?, de gases y todo, y que la gente se transforme de forma mucho más amigable, mucho más limpia, mucho más segura, ¿no es cierto? Tú ves que hay territorios pequeños. Por ejemplo, en el centro del país está Riobamba, que es una ciudad bastante plana. Tiene sus calles altas, pero bastante plana. Entonces, cuando tienes ese tipo de sistemas, tranquilamente los sistemas de transporte limpios podrían ser una solución interesante, pero esa es una ruptura. Es decir, irse en contra de la lógica tradicional y de lo que usualmente se hace. Eso es un tema de innovación de ruptura. Es decir, vamos a hacer algo completamente radical, opuesto a lo que se venía haciendo, pero además debe tener valor para los ciudadanos, porque evidentemente no voy a innovar por innovar, debe ser una cosa que tenga valor para los ciudadanos. Entonces, ¿esto qué implica? Si la gente deja de usar el carro, ¿qué incentivos le voy a dar? Porque también puedo castigar, pero también podría incentivar. Entonces, tiene una lógica territorial de incentivos a la gente que comience a usar transportes limpios. Entonces, mira que ese es un tema de ruptura y así en varias otras áreas podríamos encontrar el mismo sistema de ruptura que podríamos implementar en un territorio. Perfecto. Em, Siendo ese entonces un poco la metodología prevista, ¿cómo podemos hacer para generar también esta lógica de comparación? Es decir, lo que yo estoy planificando frente a lo que están planificando otros países, ¿es posible con esto o es parte de la metodología? Me pregunto esto porque terminamos siempre diciendo lo mejor en el discurso, no solamente de los políticos, también del ciudadano. Yo quisiera ser como esta ciudad o como este país y nuestros imaginarios es porque o son más industrializados, o son más ecológicos, o son más qué sé yo, más tecnológicos. Hay una serie de ideales en la cabeza, pero esta metodología plantea también el compararnos con otras ciudades y definir también estos estándares para tener una mejor planificación y proyección de hacia dónde iría la calidad de vida de ese territorio. Por supuesto, mira que es fundamental que los GATS estudien, ¿no es cierto? Se informen sobre lo que hacen otros GATS a nivel mundial. Por ejemplo, por darte un ejemplo cercano, Medellín, no vamos muy lejos, porque a veces la gente puede decir, no, lo que pasa es, si vamos de Europa, ese es un país de una cultura distinta, no podemos comparar. Vamos a Medellín, a 1 hora de avión de aquí, se acerca, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de combatir la inseguridad, la criminalidad, no les fueron a matar a los jóvenes de las comunas, en la Comuna 3, ese no fue el sistema que se empleó. Lo que les dieron a los jóvenes fueron en las montañas, no sé si tú has visto, unos bloques y gigantes de color negro.
que son bibliotecas. Entonces la gente en Medellín entendió que para sacar a los jóvenes de la criminalidad no había que irles a matar, sino darles educación, darles oportunidades a través del deporte, la cultura, el arte, la educación, y así fue como Medellín cambió. Claro que le tomó 20 años, es lo que nos va a tomar a nosotros. Entonces, en un GAD de alto riesgo, esas son las políticas que tenemos que implementar, justamente comenzar a ver modelos que funcionaron afuera, que son disruptivos, que hicieron cosas en contracorriente y que además funcionaron, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo también en las favelas en el Brasil, en Río de Janeiro, varios basureros fueron transformados en parques ecológicos. Mira, qué raro, ¿no? Uno puede decir, ¿qué voy a hacer con un basurero que existe ahí? Y ganaron premios internacionales porque transformaron a varias favelas en parques ecológicos. Y mira, yo vivía en una ciudad como Cali, que es una ciudad también de peligro, entre comillas, y hay un distrito que se llama Agua Blanca, que es el distrito más peligroso de Cali, y el SENA, que es como el SECAPA acá en Ecuador, puso un centro de alta tecnología ahí. Entonces uno puede decir, pero por Dios, ¿cómo va a poner ahí si es el sitio más violento? Hay que ir a una zona residencial, segura. Ellos entendieron que la lógica para que los jóvenes salgan del crimen era que puedan entrar al centro como aprendices y aprender justamente habilidades, técnicas, sacar una tecnología. Esa es la forma de sacar a los jóvenes de la criminalidad. Entonces, esas son las lógicas que hay que poner en el territorio, ¿sí? Tenemos que realmente ver ejemplos de afuera, decir, oye, pero en estos países que están alrededor nuestro, esto funciona y esto es innovador, esto es disruptivo. ¿Por qué no lo hacemos también? Les pedimos cooperación, vemos si firmamos un convenio, si hacemos una alianza, hay fondos de cooperación, qué sé yo, y lo vamos implementando. Entonces, yo te diría que para los GATS algo fundamental es viajar. Si algo tienen que, si no tienen muchos recursos, priorizar, pero tienen que viajar. O si no pueden viajar, el Internet tiene ahorita gran cantidad de información, buscar ciudades similares, ¿no? Porque tampoco yo voy a hacer, qué sé yo, perdón la comparación, voy a comparar, qué sé yo, la Tacunga con París, o sea, no, no tendría sentido. Pero sí puedo encontrar ciudades en Suiza, en Francia, pequeñas, parecidas de la Tacunga con altos recursos naturales, atractivos turísticos increíbles, y decir, oye, este territorio se parece a nosotros, y mira, han hecho estas políticas públicas y funcionan. Yo creo que aquí también podrían funcionar. ¿Por qué no nos aliamos, hacemos ciudades hermanas, qué sé yo, y las implementamos? Entonces, es fundamental para los términos de los territorios que veamos afuera. El estar muy cerrados y solamente pensar que uno tiene la razón me parece que no es tan pertinente. Hay que tener apertura, viajar, conocer, ser curioso, me parece que es fundamental. Bueno, fíjense, amigos y amigas que nos escuchan en este programa dirigido justamente a los GATS y la universidad, pensando en este proceso, Formandina, Comunidad de Formación Continua, ha desarrollado un curso avanzado de prospectiva territorial. Cuéntanos un poco entonces, de manera muy general, qué vamos a encontrar en este curso y sobre todo cuál sería la motivación final para que con todo lo que tú nos has contado, los gobiernos autónomos centralizados, autoridades locales, personas de la administración pública, tanto empleados, técnicos, agentes de cooperación que trabajan muy de cerca a los gobiernos locales, se animen a participar de este curso. Mira que la pregunta que tienen que hacerse es, ¿me interesa no transformar mi territorio? Quiero que me vean o no como un alcalde innovador, que hace cosas diferentes, que es un tipo visionario. Este curso es para ese tipo de GATS, que necesitan cambios, que quieren cambiar, hacer cosas distintas, hacer temas de ruptura, ¿no es cierto? Y tener nuevas ideas. Porque el proceso que vamos a hacer van a tener 50, 100 ideas nuevas que pueden poner a votación de los GATS, de los ciudadanos, generar consensos, buscar presupuestos, financiamiento local o internacional e implementar eso en el territorio. Entonces, es un curso en el cual primeramente descubrimos el futuro. Entonces, vemos tendencias en curso, rupturas, lo que hemos hablado, también esta famosa categoría de Nicolás Taleb que se puso de moda en la pandemia del CIS de enero, son eventos inesperados, ¿no? Imposibles. Por ejemplo, el caso de Ibarra hace poquito sufrió grandes inundaciones y vemos que este tipo de eventos, antes que ser imposibles, se vuelven cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces, analizamos primeramente los eventos, los elementos que preconfiguran el futuro. Esta primera fase yo les llamo descubrir. Entonces, hacemos matrices, mapas de empatía, de valor, son esquemas lúdicos muy participativos. En la segunda fase, en cambio, describimos territorios y podemos describir contextos, podemos dibujar, hacer esquemas del territorio, podemos, como decía, usar novelas de ficción un poquito para, por ejemplo, si hablamos de las problemáticas del agua, hay novelas que hablan de la ausencia de agua en el futuro, entonces usamos esas novelas para tratar de sensibilizar a la gente de los problemas de los recursos naturales de aquí a 20, 30 años más. Esta es la fase 2 que es imaginar el futuro. En la fase 3 en cambio, le pedimos a la gente que dibuje su territorio, que lo pinte, que dibuje, que usa plastilina, puede teatralizar, pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Lo importante es que nos ayuden a materializar el futuro
y que podamos ver esos cambios en el territorio de forma clara, que podamos tocar, ver, sentir el futuro, que es lo que nos interesa. Y en la última fase, en cambio, pasamos a la estrategia, porque evidentemente ustedes me dirán, esto es chévere, pero ¿cómo aterriza esto en mi plan? Pues trabajamos el tema de la estrategia. Herramientas de generación de consenso, construcción de visión de futuro, árbol de competencias para ver las competencias tecnológicas, humanas, sociales, estructura que debe tener el territorio para soportar esta innovación. Entonces, ellos se van a ir con una idea clara de los cambios en su territorio, de su visión de futuro en el largo plazo, y regresarán, ¿no es cierto?, al GAD y dirán, ya tengo nuevas ideas, ya sé qué cambios podemos hacer, tengo estas 20 nuevas ideas, vamos analizando, vamos estudiándolas, generemos consensos en el territorio, vamos haciendo como consultas, y con eso implementamos 5 o 6 de estas ideas, será suficiente para cambiar el territorio. Eso es básicamente lo que trabajamos dentro de este proceso, de este taller que va a comenzar en abril, pues, y como te digo, está abierto para toda gente que quiera cambiar, que quiera hacer cosas diferentes, crear nuevas ideas y que le quiera ver como un tipo visionario, innovador. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, de este curso. Gracias, querido Jan. Entonces, no dudes, inscríbete, abre la página de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, entra a Educación Continua y encontrarás este curso avanzado de prospectiva territorial que tiene sus inscripciones desde el 29 de enero hasta el 3 de abril. Empezamos clases el 6 de abril y terminamos el 19 de abril de 2024. Obviamente los horarios van a ser bajo plataforma comunicacional educativa Zoom de 18 a 21 horas. Y van a haber también unos encuentros presenciales los días sábados de 9 a 14 horas. No te pierdas cupo limitado, 25 personas, y ya has escuchado todo lo que esto va a desarrollar. Si tienes más información, comunícate a los canales de Forma Andina, que es la unidad de formación continua de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Contigo, querido Jan, muchas gracias por esta explicación. Aparte, obviamente, del curso, las técnicas, la metodología y los enfoques que tú determinas realmente van a ser disparadores. Yo espero que para justamente motivar estas rupturas que se tienen que hacer de pensamiento, de la lógica, de la administración y, por supuesto, el fin último, calidad de vida para nuestros habitantes. Palabras finales quizás para este programa, ¿cómo te has sentido? Esperamos que bien. Eh, Cerramos contigo. Sí, gracias por la invitación. Realmente ha sido muy gustoso hablar contigo, discutir estos temas que son tan importantes, sobre todo ahora con la coyuntura que tenemos en estos días, es fundamental, ¿no? Y la recomendación final, como te digo, a los GAS pedirles que sean más visionarios, que piensen más en el largo plazo, que intenten cambiar sus territorios, que piensen hacer cosas diferentes, ¿no es cierto? Eso les permitirá dejar un legado, una huella entre los ciudadanos y ser recordados por siempre. Siempre la palabra importante va a ser la palabra trascendencia. ¿Cómo podemos trascender como autoridades y que nuestro nombre quede plasmado en la historia? Gracias por la invitación, Edison. Jan, muchas gracias también a ti y agradecemos a nuestros amigos en Controles que han hecho posible que a través de Radio Voz Andina Internacional y tu programa Forgada al Aire se transmita a nuestros GATS, a nuestro Ecuador profundo. Con todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.